pues diferente. Estamos ante una metodología de que se generan solicitudes o inquietudes en los casos que tenemos en nuestra página de YouTube, y ese video inspiración es el que nos lleva a escoger el tema que hoy vamos a tratar. Hoy vamos a estar a cargo de el tema de fractura external por los doctores Juan David Rocha, Santiago Rojas Sáenz, Mariana Rojas y Lady Fernanda Rueda. Quiero agradecerle su disposición, su disposición, y pues igual motivarlos a que una vez se haga esta presentación, también podamos contar con esa monografía con estándares que nos permitan también generar una publicación. Buenos días, doctores, y adelante. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Helen, gracias. Bueno, entonces las fracturas de esternón se deben con mayor frecuencia a traumatismos cerrados de la pared torácica anterior y lesiones por desaceleración, con una incidencia de 3 a 6.8% en colisiones de automóviles. Las lesiones deportivas, las caídas y las agresiones son las causas más frecuentes de los casos restantes. Las fracturas de esternón aumentan el riesgo y se asocian comúnmente con otras lesiones. La disposición de los pacientes con fractura external depende de varias variables que incluyen lesiones asociadas potencialmente significativas, comorbilidades y un control inadecuado del dolor. Siguiente. Bueno, el traumatismo torácico cerrado anterior, como les mencionaba, es la causa más frecuente. La como las caídas, los pacientes con cifosis torácica grave, osteoporosis u osteopenia pueden desarrollar fracturas por insuficiencia del esternón. Los pacientes que reciben tratamiento con esteroides a largo plazo, las mujeres posmenopáusicas y los pacientes de edad avanzada tienen un mayor riesgo. También se han informado fracturas por estrés del esternón secundarias al uso repetitivo de la parte superior del cuerpo en deportes como levantamiento de pesas y el golf. El uso del cinturón de seguridad aparentemente ha dado como resultado un aumento en la incidencia de las fracturas externales. La morbilidad y mortalidad de esta fractura se encuentran relacionadas directamente con la gravedad de las lesiones orgánicas asociadas y pues no específicamente con la fractura en sí. Los reportes en los últimos 50 años muestran su baja mortalidad en ausencia de lesiones internas. Siguiente. Las fracturas del esternón pues son raras y representan el 8% de los ingresos por trauma torácico en las unidades de urgencias. Son solo el resultado de colisiones de vehículos de motor en el 60 al 90% de los casos. Por lo general son el resultado de que el pecho golpea el volante y la mayoría de las lesiones ocurren en vehículos más antiguos. Las fracturas son un poco más frecuentes en mujeres que en hombres, son más comunes en pacientes de edad avanzada, lo que parece deberse a la pared torácica más elástica de los pacientes más jóvenes. Estos pues tienen más probabilidad de sufrir una lesión intratorácica porque la energía del impacto no es tan probable que que sea absorbida por el esternón. Se calcula que más del 95% de las fracturas del esternón se tratan de manera conservadora. Siguiente. La mayoría de las fracturas entonces se ubican en el manubrio o el cuerpo external. En muchos casos pues existe una lesión orgánica subyacente y también podemos encontrar contusión cardíaca y pulmonar, así como las fracturas costales que son frecuentes por fractura external. El dolor puede ser de moderado a intenso y limitar la inspiración profunda, dando lugar a telectasias. La lesión miocárdica puede provocar también derrames pericárdicos que provoquen taponamiento. Siguiente.
Entonces, acá en la figura, la parte A es un ecocardiograma en donde vemos un derrame pericárdico posterior, ahí en donde se encuentra la flecha. Y en la parte B es una TAC torácica en donde se evidencia fractura external, así como derrame pericárdico leve, en donde nos muestra en la parte superior la flecha. Entonces, pues cualquier traumatismo external con menos de 24 horas de evolución puede conllevar complicaciones graves. Por ello, ante todo traumatismo external reciente, es conveniente mantener al paciente en observación al menos durante 24 horas con el fin de descartar una posible contusión miocárdica y pues complicaciones derivadas. Bueno, en cuanto a la clínica, estas suelen manifestarse con clínica de dolor de la pared torácica anterior, también centro torácica, agravado con la tos y la respiración profunda. También hay signos de insuficiencia respiratoria como taquicardia, cianosis y uso de la musculatura accesoria. La dificultad para respirar es un síntoma de presentación hasta en una quinta parte de los casos. La sensibilidad puntual sobre el esternón está presente con frecuencia en lo que son las fracturas de esternón en aproximadamente la mitad de los pacientes, y también puede haber inflamación de los tejidos blandos, equimosis o deformidad palpable. En cuanto al examen físico, entonces a la inspección vamos a tener un paciente en el que podemos encontrar localmente tumefacción y equimosis, una herida o erosión, pero pues lo más llamativo es el dolor a la presión a nivel de la fractura o de la fisura. Cuando se palpa el esternón hay una sensibilidad y dolor leve a severo y puede palparse la irregularidad del esternón. Puede haber también crepitación relacionada con la fractura. Las fracturas con cabalgamiento tienen los mismos síntomas de dolor espontáneo y provocado a la presión, y también presentan otros síntomas como la deformación y por palpación el saliente de uno de los fragmentos, generalmente el fragmento inferior. En cuanto a los estudios de imagen, entonces tenemos la radiografía de tórax, que esta constituye el patrón de referencia en el diagnóstico, ya que pues, nos permite localizar las fracturas costales, así como la presencia de posibles hemotórax o neumotórax. También se ha demostrado que la radiografía anteroposterior solo tiene una sensibilidad del 50% para detectar fracturas externales. Por eso, pues, se prefiere una vista radiográfica lateral, porque esta me aumenta la sensibilidad y suele ser diagnóstica, ya que la mayoría de las fracturas externales son transversales y el desplazamiento pues, se produce en el plano sagital. Las fracturas de esternón en ocasiones no se diagnostican inicialmente, dado que la radiografía lateral de tórax no se solicita habitualmente en la evaluación inicial. Una radiografía de tórax anteroposterior es útil para detectar lesiones concomitantes como fracturas costales, contusiones pulmonares, hemotórax, neumotórax, también un mediastino ensanchado que puede ser indicativo pues, de otra patología. Entonces, en la imagen de la radiografía anteroposterior vemos que no se observan fracturas costales ni tampoco alteraciones mediastínicas. En la radiografía lateral de tórax vemos que se observa una fractura del cuerpo del esternón. También tenemos la tomografía computarizada de tórax. Esta es otra prueba diagnóstica. Esta, pues, la tomografía axial puede ser menos sensible que las radiografías simples, ya que los cortes de este tipo de imagen pueden pasar por alto lo que son las fracturas externales transversales. La tomografía axial, en especial ante la sospecha de una fractura vertical o cuando la radiografía presenta dudas diagnósticas, pues se debe hacer. Es probable que una tomografía computarizada en espiral sea mucho más sensible, pero como tal no es un gol estándar para el diagnóstico. Este tipo de tomografía también tiene ventajas para descartar lesiones asociadas secundarias a fracturas externales. Entonces, en la imagen vemos una tomografía computarizada de tórax en la que se aprecia una línea de fractura, sobre todo donde están las flechitas, en el manubrio esternal.
Y en la imagen B se observa un corte sagital de la tomografía de tórax en la que se observa una fractura no desplazada, que es lo que muestra la flecha negra, con una colección retroesternal, que es lo que nos indican las flechitas blancas. También tenemos la ultrasonografía. Esta es una ecografía de esternón, que es un estudio con una sensibilidad y una especificidad cercana al 100% para detectar las fracturas esternales, por lo que es pues superior a la radiografía de tórax. Normalmente para la ecografía se utiliza el transductor lineal sobre el esternón con el marcador orientado hacia cefálico, el modo musculoesquelético o pequeñas partes, que es lo que se llama una ecografía de cabecera o ecografía enfocada. Esta es rápida de realizar, no es invasiva, tiene utilidad en el diagnóstico de las fracturas, aunque no es útil para identificar como tal el desplazamiento de la fractura, y también me permite descartar lesiones asociadas. También tenemos otros estudios que debemos realizar. Tenemos la monitorización cardíaca y una oximetría de pulso en todos los pacientes que presenten pues, fractura de esternón. Se debe realizar electrocardiogramas evaluando signos de contusión miocárdica, porque pueden haber arritmias, alteraciones de la conducción, taquicardia sinusal o cambios en el segmento ST. Los marcadores enzimáticos de la lesión cardíaca también pueden ser útiles si se sospecha de una contusión cardíaca. Por ejemplo, la elevación de la troponina es muy específica de lo que es la lesión miocárdica. Entonces, los pacientes que están hemodinámicamente inestables con sospecha de lesión miocárdica o los que presenten alteraciones en el electrocardiograma deben ser evaluados con determinación de enzimas cardíacas. Si las troponinas de estos pacientes están dentro de los márgenes a la llegada del paciente, se requiere hacer una segunda muestra tras 4 o 6 horas para descartar una lesión miocárdica y luego realizar pues ecocardiograma y monitorización. La ecocardiografía también ayuda en la detección de contusiones miocárdicas. Esta pues tiene una visión mucho más directa de las anomalías del movimiento de la pared del corazón en pacientes con lesiones dolorosas de la pared torácica o un acceso ecocardiográfico que sea limitado, pues se prefiere hacer la ecocardiografía transesofágica, así como en los casos donde se sospeche de lesiones en los grandes vasos o si las imágenes transtorácicas pues no son tan buenas. Buenos días, siguiente. Bueno, entonces, en un estudio realizado con 58 pacientes entre el año 2007 y el año 2011, crearon o propusieron esta clasificación dependiendo de la localización para tener en cuenta las lesiones concomitantes de la fractura del esternón. Entonces, en este estudio y en otros dos nos dividieron el esternón en 4 partes. La primera es el manubrio del esternón, el segundo es la parte superior del cuerpo esternal o también parte 1, la parte media del cuerpo esternal o parte 2 y finalmente la parte distal del cuerpo esternal y el apófisis sifoides que constituye la parte 3. Pero hay que tener en cuenta que esta clasificación de localización no es la misma clasificación de las fracturas externales que está dada por la clasificación A o OTA. Siguiente, por favor. En cuanto a este estudio que realizaron con 58 pacientes ingresados por fractura esternal y analizaron las lesiones concomitantes, se llegó a distintas conclusiones. Como ya lo había dicho mi compañera, entonces, en cuanto al mecanismo de lesión, el mecanismo de lesión más frecuente fue la colisión de vehículos automotores, hasta en un 43%. Luego le sigue las caídas desde una altura mayor a 2 metros, los accidentes de motocicleta, accidentes en calidad de peatones o agresiones violentas. Siguiente, por favor. Estas lesiones concomitantes a la fractura se dividieron en lesiones torácicas y lesiones extratorácicas asociadas. Entonces, de las lesiones torácicas, la más frecuente que encontraba fue la fractura costal, seguido de la lesión de columna torácica, la contusión pulmonar, la fractura de escápula, el neumotórax, la fractura clavicular, la contusión cardíaca, como mi compañera lo mencionaba, y menos frecuentemente la rotura de la aorta torácica. Ya en cuanto a las lesiones extratorácicas, la de mayor frecuencia son las lesiones cerebrales traumáticas,
seguido las lesiones de columna lumbar y cervical, y con menor frecuencia las lesiones de pelvis y lesiones abdominales. Siguiente, por favor. Con relación a su localización, entonces la zona con más lesiones concomitantes es el manubrio esternal, como lo mencionaron. En este se presentan incluso, como lo dice el estudio, hasta el 62% de los casos de lesión de columna torácica, así como los porcentajes también más altos de fractura escapular, lesión cerebral traumática, lesión del parénquima pulmonar, contusión pulmonar y fracturas costales. Ya en la parte 1 del esternón se presenta más frecuentemente son lesiones de columna cervical, fracturas costales también, lesiones cerebrales traumáticas. Luego en la parte 2 es más frecuente como lesiones concomitantes, las fracturas costales en todas, las lesiones del parénquima pulmonar, las contusiones pulmonares. Y en cuanto a la parte 3, es más frecuentemente la lesión de la columna lumbar, las lesiones abdominales, las fracturas costales y las lesiones cerebrales traumáticas. Entonces es importante tener en cuenta esta clasificación de localización para sospechar de distintas lesiones asociadas que puedan ser producto del mecanismo de lesión. Siguiente, por favor. También tuvieron en cuenta el ingreso a UCI y la mortalidad dependiendo de la localización de las fracturas externales. Entonces, como podemos observar, las fracturas de manubrio external son las que más requieren UCI y también las que tienen una mortalidad más alta, luego seguidas de la parte 3, 2 y 1 respectivamente. Siguiente, por favor. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta esta localización? Porque, como les decía, nos puede hacer sospechar de otras lesiones concomitantes. Por ejemplo, en este caso, que es un paciente de 38 años con múltiples heridas tras un accidente en un parapente. Entonces, como pueden ver en las letras, además de la fractura del esternón en la parte 1 del cuerpo, también tenemos una fractura tipo B de la columna torácica con paraplegia, traumatismos torácicos con fracturas en desgarro y lesiones en el parénquima pulmonar, también contusiones pulmonares, y también en este paciente se presenta una rotura de la aorta torácica, como pueden observar en cada letra. Siguiente, por favor. Ya para la clasificación como tal de la fractura esternal, se usa la clasificación de la AOTA. Esta divide el esternón en 3 grupos según la ubicación, entonces manubrio, cuerpo y cifoides, y a su vez estas 3 divisiones las subdivide en A, B y C. Entonces, A es una fractura transversa, como lo vemos en el lado izquierdo, B es una fractura oblicua y C ya sería una fractura multifragmentaria. Entonces, la fractura oblicua es una fractura mayor de 30 grados. Esta como tal es la clasificación que usaríamos para clasificar como tal la fractura. La otra son las lesiones concomitantes. Listo, gracias. Bueno, ya como tal, para el abordaje, pues recordar exactamente puntualmente que pues lo más necesario es ver la función cardíaca, donde pues nos basamos por medio del electrocardiograma, el ecocardiograma y pues las imágenes diagnósticas para el manubrio del esternón. Entonces dice que el tratamiento realmente cuando se necesita que una intervención quirúrgica es basada en una inestabilidad ventilatoria. Siguiente. Entonces el tratamiento pues lo vamos a manejar más o menos de 3 maneras, donde lo principal y en toda la medicina lo que lleva al paciente es el dolor. Entonces pues manejar el dolor es muy importante principalmente. Lo podemos manejar con analgésicos dependiendo si el caso del paciente o las características que tenga el paciente en cuanto a su lesión. Podemos utilizar el bloqueo nerviosos intercostales, pues dado que pues el paquete vasculonervioso está directamente relacionado pues con nuestro reja costal. Entonces el bloqueo lo podemos hacer es pues con bucaína 0.5%, lidocaína 0.5%. Podemos manejar entonces analgesia epidural, repito, dependiendo sea el caso del paciente y la gravedad del asunto que maneje. El manejo ventilatorio es fundamental en estos pacientes, que cómo vamos a hacer el control de estos pacientes con los gases arteriales.
determinando pues cómo está el paciente. Y la estabilización de la pared torácica, pues en manejo quirúrgico, lo importante es disminuir la necesidad y el tiempo del soporte ventilatorio, disminuir el dolor y evitar deformidades de la pared torácica. Entonces se dice que el tratamiento quirúrgico pues es controversial dependiendo si el paciente, porque pues su principal indicación, repito, es la inestabilidad ventilatoria producida pues por la fractura. De realizarse de pronto la cirugía, no existe una técnica estandarizada para la corrección de la fractura del esternón, sino pues que dice la literatura que la tendencia es a realizar pues una disección circunferencial que incluya los músculos pectorales, ligadura de los vasos mamarios y un afrontamiento de los bordes con alambre quirúrgico, con una pequeña desventaja que es de comprometer de pronto la irrigación local por el paquete vasculonervioso. O también se puede hacer una disección anterior limitada con una fijación con placas y tornillos, lo que preserva la irrigación y pues garantiza una cicatrización óptima. Lo importante en esto también es pues prevenir las deformidades o evitar las deformidades con un manejo temprano. El seguimiento de los pacientes intervenidos pues a veces, bueno, la mayoría de veces muestra una evolución satisfactoria al dolor, desapareciendo más o menos entre unas 6 a 10 semanas, dependiendo sea el caso. Por lo general no hay alteraciones significativas de la función respiratoria y en promedio pues se puede utilizar también lo que es la fisioterapia para el manejo de este mismo. Y el dolor crónico pues a veces dice la literatura que se puede manejar hasta 14 meses dependiendo con alteración moderada pues de los volúmenes respiratorios, las capacidades pulmonares, que pues lo vamos a ver manifestado por disneas de medianos esfuerzos o pequeños esfuerzos dependiendo sea el caso, que pues el manejo del dolor es lo que necesariamente se necesita tratar en este caso, o relajantes musculares como tal. Siguiente. Lo importante pues en todo esto es mejorar la calidad de vida en cuanto a la evolución del proceso que lleva el paciente por su fractura. Y aquí podemos determinar unas imágenes en donde podemos ver diferentes afrontamientos con diferentes dispositivos en el cual pues se puede hacer la unión del manubrio esternal o del cuerpo esternal o cualquier parte del esternón. Gracias. Bueno, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, señor, lo vimos perfectamente. Bueno, primero felicitarlos, me gustó mucho la presentación, muy clara, muy contundente, muy práctica para determinar la utilidad. Por favor, no me dejen de compartir pantalla, que quiero hablarles del caso Inspiración, y no sé si pueda alguien del grupo, bueno, lo hacemos, buscar en YouTube. Ustedes al principio de la presentación en la parte clínica estaban mostrando un caso también de una fractura external que manejamos. Entonces, no sé si lo podamos buscar y también comentar, ya que estamos en un ejercicio virtual dentro de lo que podemos hacer práctico. Entonces, coloquemos primero el video de inspiración de ustedes, de la presentación, por favor.
Perfecto. Coloquémoslo en full. Bueno, antes de reproducirlo, bueno, ya, listo. Básicamente es un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax. Un caballo lo golpea, él es un señor agricultor que estaba haciendo pues, oficios de agricultura y a preparar su caballo para trabajar. Por una razón el caballo lo golpea en el tórax y genera pues gran dolor y limitación con dificultad respiratoria. Como pueden ver aquí la fractura. Ya podemos continuar el video, por favor. La fractura nos permite identificar una fractura del cuerpo, básicamente con desplazamiento, con acabalgamiento y con inestabilidad, como ustedes muy bien hablaron durante la presentación. Entonces ya esto nos hace claramente la necesidad de una estabilización. Miren cómo está ese tórax inestable. Y como muy bien comentaron, pues hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes tecnologías de hacerlo. Este es un tipo de placas en araña que nos permiten pues, hacer una fijación del esternón de su parte distal y proximal con diferentes puntos de fijación que permite horizontalización y estabilización del esternón. Y como se puede ver en el caso, después de este aspecto técnico, porque pues prácticamente en esta nueva etapa de las fracturas de pared torácica, incluyendo las de esternón, pues nos ha tocado aprender mucho de los procedimientos que hacen los ortopedistas, de perforaciones, de placas, de mediciones de tornillo, y eso nos permite pues ver este resultado, ¿no? Que es un paciente que a las 48 horas está en piso, está con una adecuada movilización, está con una adecuada función respiratoria, y esto es muy importante. Hay que tener en cuenta varios aspectos. Entonces, no sé, muchachos, ¿ustedes pueden buscar el otro caso en YouTube mientras yo les hago algunas observaciones aquí en el seminario? Claro que sí, doctor, pero ¿me puede indicar cuál es el que buscamos exactamente? Creo que también está marcado como fractura esternal. ¿Por qué no busca intórax cúcuta? ¿En tórax? Ok, listo. Sí, sí, o sea, ese ustedes lo escogieron de ahí. Lo que pasa es que inclusive les quiero comentar para los próximos grupos que vengan a hacer seminarios, que ya nos tomamos el trabajo de hacer la lista de casos que tenemos, que son más o menos 100 casos publicados, para que les sea más fácil a ustedes buscarlos por fecha y por nombre, porque entiendo que a veces de pronto por el tema de búsquedas aparece lo que primero aparece lo más reciente, y como hay tanta clase, tantos seminarios y de pronto los casos se quedaron un poquito represados, ¿sí? Entonces les prometo a los próximos muchachos y a los próximos participantes de estos seminarios que les voy a facilitar un poquito la búsqueda. Nosotros de fractura esternal teníamos dos casos. Uno es este que ustedes presentaron, y hay un segundo caso súper interesante que operé con el doctor Vera en una clínica de la ciudad, y él fue un paciente que trabaja en minas, un minero que no fue la mina ni algún accidente de la mina que lo golpeó, sino que él estaba caminando por un parqueadero de toda la infraestructura de la mina, y uno de los vehículos de la mina lo golpea y lo aprisiona contra una pared y genera un trauma de tórax muy severo. No sé si lo puedan buscar. Ya lo tengo, sí, señor. ¿Lo comparto de una vez? Sí, claro, por favor. Es buenísimo. Listo, para claro que hagamos el ejercicio de ese caso, que me parece súper interesante. Entonces, como le comenté... ¿Me confirma si es este? Exactamente. Coloquémoslo para que todos lo puedan ver. Él pues también tenía un cuadro de inestabilidad. Creo que ahí pues ven claramente el compromiso del manubrio esternal. Miren la inestabilidad, a diferencia del caso anterior, de la unión clavículo esternal y la asimetría que generaba. Entonces ahí tenemos la fractura. Nosotros procedemos a hacer la aproximación de la fractura. Invito a todos los muchachos a que, pues, si tienen alguna duda, pues repitan estos videos allí en YouTube. Y después de la estabilización, miren, aquí utilizamos, aunque no es igual a la placa que usaban en el caso anterior, es muy parecida, con puntos de estabilización múltiples, y miren cómo se estabiliza el esternón. Después siempre nosotros en fracturas costales hacemos toracoscopia complementaria, y como pueden ver ahí, pues hay un hemotórax coagulado residual, loculado, que pues requirió manejo del paciente con algunas adherencias pleurales, y pues este es el resultado de una expansión pulmonar y un paciente que a las 48 horas se encuentra en cuidado intensivo, extubado y con una adecuada función. Creo que la foto lo habla todo. Entonces, me parece súper chévere. Cuando yo vi que tenían esta imagen, al principio pensé que iban a comentar los dos videos, pero bueno, miren que la tecnología y la virtualidad nos ha permitido que en tiempo real podamos buscar estos casos y ustedes pues puedan vivir la experiencia de un paciente que tuvo una fractura de cuerpo y de un paciente que tuvo una fractura de manubrio. Eso ocurre, y ocurre aquí en Cúcuta, ocurre en nuestra región, y van a encontrar muchos casos
relacionados, porque pues es algo que no es tan extraño y raro en nuestra región, por las mismas situaciones laborales que tenemos aquí en la región y en Colombia y en el mundo. En el mundo hablan más de accidentes de tránsito, que aquí también los tenemos, pero vea, un minero y un agricultor pues también pueden estar expuestos a una fractura costal. Lo otro que les quiero comentar pues es eso, ¿no? Es muy importante pues siempre en el trauma de tórax nunca subvalorarlo, siempre sospechar que hay algo más, y cuando generalmente hay una fractura costal, external, perdón, es porque realmente la energía cinética que tuvo el paciente es muy alta. Entonces siempre que hay una fractura external ustedes deben sospechar que puede haber algo más, o una lesión orgánica severa, o una fractura adicional que puede estar comprometiendo columna vertebral, clavículas o fracturas costales múltiples. Entonces, siempre les debe hacer sospechar una fractura external que es un trauma de tórax severo. Eso es como la primera consideración. La segunda consideración, pues independientemente de las placas AP y lateral, lo que usamos para el diagnóstico en principio es una tomografía torácica y en lo posible con una reconstrucción tridimensional. La reconstrucción tridimensional nos permite hacer lo que ustedes vieron, hacer un movimiento, mirar el comportamiento de esa fractura y mirar al mismo tiempo cómo se está comportando la fractura con respecto a las líneas de estabilización y mirar el acabalgamiento de la misma, que es lo que nos va a indicar también la necesidad de cirugía para estabilizarla. Entonces, como aspectos importantes eso. Tengo un tercer caso que pues, no tengo imágenes, pero pues quiero compartírselo porque no deja de ser para mí muy dramático. Creo que no sé si se los hablé cuando estábamos en la clase de trauma de tórax, y fue un paciente que tuvo un trauma cerrado de tórax anterior en un accidente de tránsito con el cinturón y con el timón, va a cuidados intensivos, hace fractura external, pero además de eso hace un shock cardiogénico por un trauma cardíaco, una contusión miocárdica. Esto va en relación a eso, a que las fracturas externales también se pueden asociar a lesiones de órganos del mediastino o torácicos severos. Recuerden ustedes que la contusión miocárdica es una enfermedad muy grave, que en principio no se maneja quirúrgicamente y que lo que se requiere es un soporte crítico cardiovascular. Desafortunadamente este paciente no evolucionó bien, tenía 27 años, hasta el punto que nos tocó llevarlo de emergencia, entendiendo que pues, la fractura external, si el paciente está en ventilación, pues nos da tiempo de estabilizarlo. Lo ideal es operarlos en las primeras 78 horas para el tema de recuperación del evento. Pero cuando hay situaciones de emergencia como taponamientos o situaciones que pues, requieren cirugías de emergencia, este paciente lo pasamos de emergencia porque creíamos que estaba taponado con un hemopericardio, siendo un trauma de tórax cerrado. Y pues no, encontramos que no había sangre, no había nada más y lo que tenía era pues un corazón disfuncional. Y pues desafortunadamente también la cirugía terminó siendo un factor decisivo en la mortalidad de este paciente, el paciente falleció, pero son cosas que pasan, siempre el trauma es un reto, y ese sería como el tercer aspecto, que sería como un tercer caso muy dramático, desafortunadamente no como los dos anteriores que podemos sacarlo adelante, sino un tercer caso donde hay mortalidad y que la mortalidad también la va a determinar las lesiones asociadas. El cuarto aspecto, pues eso sí lo aplicamos en general al tórax azotado. El tórax azotado termina siendo ya un nuevo capítulo de la cirugía torácica. Yo quiero comentarles que desafortunadamente o históricamente en mi formación cuando hice cirugía general y cirugía torácica se consideraba que el tórax azotado tenía indicaciones muy limitadas para el tratamiento quirúrgico. Hoy en día el tórax azotado, que implica tórax inestable, fracturas costales complejas y fractura de huesos grandes del tórax como es la external, pues también ya tienen indicaciones mucho más amplias donde el reparo quirúrgico va a impactar y va a mejorar la condición de vida y funcional a futuro del paciente. Eso es muy importante, porque a veces podemos tener fracturas, el paciente está vivo, no se murió por eso, hizo una neumotórax, lo manejaron con un tubo de tórax, tiene un tórax azotado, unas fracturas costales complejas, pero el paciente ahí está sostenido, lo manda para la casa, pero es un paciente que usted le van a dañar su vida, le van a dañar su función, le van a dañar su productividad, porque el paciente nunca va a poder recuperarse funcionalmente de esto. Si esos pacientes los detectamos tempranamente, los manejamos tempranamente, le estamos garantizando función al paciente. Entonces, ese es el pilar también y el mensaje grande que les quiero dejar hoy. Nunca subvalorar el tórax azotado. Hoy en día ya es un capítulo complejo, tenemos muy buena experiencia en el hospital, ya tenemos más de 50 casos tratados en estos últimos 5 años. Queremos contarles que hicimos una presentación a nivel de un Congreso Internacional de Pared Torácica este año, donde fuimos pues, reconocidos por el trabajo. Inclusive hicimos una presentación en conjunto con la Fundación Valle de Lili de Cali, en donde llegamos a tener más de 120 casos de tórax azotado con fracturas externales y demás, evidenciando pues la experiencia que estamos logrando y sobre todo los resultados de sobrebeneficio del paciente.
Entonces, esto se los comento no por ego ni por nada, sino para que primero entiendan la importancia de la enfermedad, segundo entiendan lo que se está haciendo y tercero que lo que se está haciendo aquí en la región, con toda la posibilidad de compartir nuestra experiencia, que es lo más importante. Entonces, cuando hay un tórax azotado, pues hay 3 pilares importantes, aparte del diagnóstico temprano y tratamiento. Y uno es la cirugía, que ya sabemos en este caso cuál es la indicación. 2, el manejo de dolor, que seguramente a medida que estabilicemos al paciente, el manejo de dolor va a recuperarse. Y 3, la rehabilitación. La rehabilitación del tórax azotado es fundamental. ¿Y qué es rehabilitación? Es darle al paciente la posibilidad de un especialista, como es un médico especialista en deporte y actividad física, o un fisiatra, o un deportólogo, por decirlo así. No son 2 especialidades diferentes, pero algunos de ellos pues, están alineados en el tema de la rehabilitación de pared torácica, de hacer un programa que permita, después de esa reconstrucción, que le va a mejorar su función y mejorar su dolor, pues necesita también rehabilitar todo el complejo muscular adyacente. Recuerden que la pared torácica es un conjunto de músculos y estructuras óseas. Recuperarla funcionalmente, esto va a permitir que el paciente pues, realmente garantice casi que una recuperación total. Entonces, no se les olvide esos 3 aspectos: cirugía, manejo de dolor y rehabilitación. Y sobre todo, antes de esas opciones de tratamiento, pues un buen diagnóstico y un tratamiento ideal en las primeras 72 horas. Nosotros tenemos una gran limitación, que es la autorización de los materiales de osteosíntesis, que a veces pueden demorar hasta 2 semanas. En nuestro trabajo tuvimos una demora casi de promedio de 9 días, que no es lo ideal, y pues eso fue algo que nos interrogaron el por qué, pero pues es una razón más que médica, sino más administrativa. Entonces, no sé si todos estos aspectos pues, se dan cuenta que este es un tema que me apasiona, que hemos trabajado, que hemos construido aquí en la región, y pues me encantó que hayan escogido este tema para poderlo compartir. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, señor, todo está claro. Es un tema realmente pues complejo, pero quedó entendido. Bueno, si alguien más tiene alguna inquietud, alguna cosa, pues bueno, perfecto. Ratifico pues y felicito al grupo, me gustó la presentación, muy concisa, me gustó las referencias que utilizaron actualizadas, me encantó pues la presentación final de una experiencia estadística para ver también la importancia. Nosotros pues los vamos a invitar también a que vean nuestra experiencia del hospital cuando ya tenga, estamos esperando para una publicación, y eso nos ha limitado un poquito la difusión de nuestro artículo, porque pues si lo difundimos antes, esos son algunos criterios de derechos reservados de las revistas para publicaciones. Entonces seguramente apenas tengamos el artículo disponible con la publicación, se lo compartiremos para que ustedes pues, lo tengan dentro de su biografía de referencia, ¿sí? Espero que la monografía sea tan interesante y tan fuerte como esto. De verdad que vuelvo y les ratifico, es muy importante que aprovechen estas revisiones que hacen muy juiciosos ustedes, que las puedan plasmar en un documento, que ojalá tengan todos los rigores estadísticos y epidemiológicos, que tenemos a una unidad, que es la unidad académica de investigación de INTORAS a su servicio, no, sin costos, sin nada, simplemente es que ustedes tengan la motivación, que ustedes quieran hacerlo, para que conjuntamente con nuestra unidad pues se haga una publicación top. Ya estamos considerando tal vez 2 o 3 del semestre para clasificar a publicaciones internacionales, pero pues esto simplemente no es para que quien gane o quien pierda, sino para que todos tengan la oportunidad. Ojalá ganáramos todos, ojalá todos pudieran publicar, pero pues entiendo que este tema de la investigación, incluyéndome a mi información, no fue algo que nos tiene muy motivados, pero quiero que no pierdan ese impulso. Como les digo, al final del semestre, todas esas monografías de todos los casos que hemos visto, pues se van a presentar en una revista virtual, y seguramente trataremos de que también sea física para que ustedes lo compartan. Y lo que les quiero también compartir es que se van a premiar las mejores monografías, y después le diremos cómo. En todo caso, si no hay más preguntas, les doy gracias por haber estado hoy, les felicito al grupo, me encantó la presentación, y nos veremos la próxima semana, que vamos a hablar sobre patología cardíaca también, vamos a hablar de hemopericardio relacionado con enfermedad tumoral, y seguramente vamos a aprender mucho. Entonces están todos invitados. Feliz día a todos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.